Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Aquí con Ricardo Medina, gracias por tu paciencia, querido Richard. Hoy nos retrasamos un poquito y tuvimos algunos problemitas de entrada. Sí, no lo escuché. Bueno, gracias. No, que no lo escuché. Sí. Gracias. Entonces andamos un poquito colgados. No, te gracias por tu ahí paciencia. ahí vamos. Amigo, tenemos pues varios temas hoy en la agenda. Sí, afortunadamente. Buenos días a todos. Traigo tres noticias, tres temas que se vuelven noticias que hemos estado manejando ya algunas de ellas. La primera tiene que ver con las lluvias. Fíjense todos ustedes que tenemos el gusto de que nos sigan. Como se han dado cuenta, el colapso que se da de repente por las lluvias atípicas que se han estado dando, más el incremento desde hace muchos años de vivienda, de más gente que llega a la Ciudad de México, hizo que en el año 2008, o sea casi 10 años, en el año 2008 se determinara bajo una licitación que se construyera el famoso TEO. TEO significa el túnel emisor oriente, porque para esas fechas 2008 únicamente, bueno, todo el drenaje confluía en un drenaje central. Entonces se determinó que para apoyo de este túnel central, de este emisor central, se construyera el TEO, un proyecto de 62 kilómetros que en promedio tiene una profundidad de 100 metros y que corre del Río de los Remedios a Hidalgo. La idea es que llegue ya para esta época en la planta de aguas residuales que se le denomina Totonilco. Esta planta, que la construyó, por cierto, la empresa de Carlos Slim. Esta planta es la más grande, o se considera la planta de tratamiento más grande de toda Latinoamérica. Fíjate. Y tiene una capacidad de tratar el 12% de todas las aguas residuales del país. Es una planta enorme y la idea es que el TEO llevara las aguas de la Ciudad de México hacia esta planta de tratamiento. En el 2008 el precio, y hablando del socavón, por ejemplo, de lo que pasa con las obras en este país, en el 2008 se dijo que el proyecto iba a estar terminado para el año 2012, o sea 4 años, a un costo promedio de 11,000 millones de pesos. 3 años después, en el año 2011, se determinó que no existía la posibilidad de acabarlo y que iba a terminarse para el año 2014. En el año 2012, o sea, un año después, se firma un nuevo convenio y se determina que esto no iba a ser posible y el precio aumentó inclusive de 11,000 millones de pesos a 16,000 millones de pesos. Y que se iba a terminar en el año 2015. Y en el año 2015, ya en la presidencia del presidente Peña Nieto, se vuelve a determinar y se vuelve a firmar un convenio modificatorio porque nuevamente esto no iba a ser posible, derivado sobre todo de situaciones técnicas. Cuando se inició en el año 2008 no se tenía un proyecto ejecutivo como tal, sino se empezó a trabajar y se empezó a modificar derivado de algunas situaciones, sobre todo con el tipo de suelo, de roca que tenemos en esta parte de la Ciudad de México, y se determinó para el año 2015 que ahora sí, en el año 2018, quedará entregado este túnel emisor oriente, pero ya no a un costo de 11,000 millones ni de 16,000 millones, sino de 23,000 millones de pesos. Estamos viendo algunas imágenes de la construcción de este famoso TEO, que resolverá o incrementará en un 70% la captación de las aguas pluviales y de drenaje de residuos que tenemos en las viviendas, ha ido retrasando, y la idea es que después, en el 10º año, ahora sí se entregue, después de que iba a ser en el 4º año. Entonces vemos algunas, la magnitud es impresionante de la obra. Cabe un camión, por ejemplo, dentro del túnel, del emisor. Tenemos lumbreras, por ahí hay otra foto, y se ven las dimensiones de este túnel, que la idea, de acuerdo al director de la Comisión Nacional del Agua, encargada de llevar a cabo la obra, claro, mediante una licitación que ganó una
empresas privadas, pero bueno, la Comisión es una denominada lumbrera de donde sale, donde se puede estar trabajando. Vean las dimensiones que tiene. Entonces, para el 2018 se acabará a mediados de año para que la temporada de lluvias del 2019 ya se esté captando a través del túnel emisor Oriente. Sí. Entonces es algo que nos preguntaban y que tiene que ver con las debería estar en operación, ¿no? Ya debería estar en operación desde el año 2015, pero bueno, ya se recorrió. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, para principios de este año, el primer trimestre, ya se tiene un avance del 79%, entonces se considera que ahora sí, definitivamente, para el año 2018, deberá de estar entregándose el famoso TEO. Entonces, bueno, esperemos que las inundaciones que se están dando ya no se den para aquella fecha. Como último dato, el TEO tendrá una posibilidad de duración de 40 años aproximadamente. Esperemos que no sea los 40 años a partir del 2008, porque entonces ya les redujimos, pero no, la idea es que será a partir del año 2018. Y bueno, también teniendo en consideración la parte central de nuestro país, hace unos días se firmaron convenios respectivos para determinar que la verificación vehicular se va a extender ya no nada más a la megalópolis. Recordemos que la Ciudad de México y el Valle de México se componen por una serie de estados que, derivado de las contingencias ambientales, de la mala calidad del aire, etcétera, etcétera, se ha venido modificando y se creó la norma emergente, que próximamente ya no será emergente, ya será oficial, la norma 167, donde se determina la situación de la calidad del aire para la megalópolis. Pero el secretario de Medio Ambiente, la secretaria de Medio Ambiente, bueno, federal, la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el jefe de gobierno como presidente de la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores, determinaron extender la verificación vehicular. Aquí mucho ojo, la verificación vehicular no significa hoy no circula, son dos situaciones distintas. Que dentro de la megalópolis, particularmente en la Ciudad de México, existe el hoy no circula como parte integral de la norma, el programa de verificación. Eso no significa que también se va a extender a los 16 estados que se está promoviendo, sea llevado el programa de verificación vehicular de manera particular y de manera obligatoria, tener programas de ProAire, programas de verificación vehicular, y en los estados que lo consideres, pues integrar el programa No Circula. Entonces, los estados donde a partir de que se ponga en marcha la norma 167, que esto deberá de ser aproximadamente en un par de meses, de acuerdo al secretario Rafael Paquiano de la Semarnat, entonces ahí estos 16 estados que voy a mencionar van a estar obligados a tener un programa de verificación vehicular, para lo cual la Semarnat apoyará a las secretarías, institutos, obviamente deberá estar homologado, ¿verdad? Deberá de estar homologado a la norma. Porque ha habido otros intentos de verificación vehicular en distintas entidades, pero cada uno con sus aparatos, cada uno con sus distintas mediciones, en fin. Por ejemplo, recuerdo el caso de Michoacán, donde se trató de... Cuando el gobierno, y aquí tiene que ver con partidos políticos, el gobierno perredista en la Ciudad de México saca algunas ideas, otros estados lo quieren copiar, y sobre todo cuando son del mismo partido político. En el caso de Michoacán se quería incorporar la verificación vehicular, se sacó la convocatoria, la gente invirtió, y de repente el gobernador Lázaro Cárdenas Batel dijo, pues siempre no. Entonces las inversiones se quedaron truncadas por una buena idea, pero que tenía que ver más con política y economía, más que con medio ambiente. Entonces aquí la idea es que se homologuen a la norma 167, los convenios están firmados, y los estados donde se va a volver obligatorio la verificación, bueno, es la Ciudad de México, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, que son los que conforman la megalópolis, Jalisco, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Yucatán.
con la idea de que después se incorporen todos los demás, porque por supuesto que hay entidades que tienen un problema menor en cuanto a contaminación ambiental, parque vehicular, etcétera. Entonces cada uno se irá acoplando de la manera que vaya considerándolo, pero estos 16 entrarán ya al los ciudadanos estamos obligados a mantener los vehículos en buenas condiciones, pero como lo hemos platicado antes, pues hay factores que le tocan más por el lado del gobierno, claro, que son la calidad de los combustibles en primer lugar, y ya después viene pues bueno, aparejado, digamos, las ¿de qué te sirve una verificación si en realidad esos combustibles son los que están perjudicando pues, el aire, al medio ambiente? Y esto tiene que ver, que bueno, pasando a la programas que es el bioetanol, o el incremento que se le puede dar en la porción de etanol que se mete en las gasolinas, que recordemos era de 5.8% o partes por millón que se metían en el compuesto de la gasolina, y que la Comisión Reguladora de Energía determinó en la norma correspondiente que podía subir hasta el 10%. Ya platicamos que esto tiene que ver mucho con la manera en que manejan las gasolinas en Estados Unidos. El cabildeo que se da mucho allá es muy importante, referente a la posibilidad de la generación de etanol vía los elementos vegetales con los cuales se produce, y que allá los asesores tienen un gran poder de cabildeo, de manejar las normas, leyes, reglamentos, pues no a su antojo, pero tienen esa posibilidad de hacerlo. Sí. Y entonces en México, derivado de la reforma energética, del nuevo tratado de libre comercio que va a surgir, o las modificaciones al mismo que se van a dar, como bien lo decías, a partir de mañana, hizo que la Comisión Reguladora dijera, pues ahora puede ser hasta el 10%. Entonces ya algunos grupos de ambientalistas principalmente, apenas el día de ayer, metieron ya un amparo contra el aumento de etanol, de la cantidad de etanol que se puede manejar en las gasolinas, y un amparo contra la modificación de la norma que dio la Comisión Reguladora de Energía, la famosa CRE, respecto a este punto, para que no se incremente, derivado de que no hubo estudios que determinaran, como sí los hubo cuando se determinó que era 5.8%, porque la cantidad de generación de ozono que se da por el incremento en el etanol es susceptible, se va a poder ver, se va a poder apreciar, y entonces por eso se determinó, y que el aumento al 10% no tiene esos estudios, no tiene ese soporte técnico científico que permita saber que no va a pasar nada, y que nada más se hizo nuevamente económicas y de cabildeo de parte de los agricultores en Estados Unidos. Entonces en México sí ya se está amparando para que esto no pueda darse. Oye, preguntan, ¿no es esta verificación obligatoria necesariamente no circula, como decías? Así es, no. Eso ya queda a discreción. Eso es a discreción de las locales. De las autoridades locales. Lo que sí va a ser obligatorio es la verificación vehicular. Así es, ¿no? Que se homologue con la norma que va a manejar la cantidad de emisiones de los vehículos automotores, que se pretende que salga una norma exclusiva también para motocicletas, porque forma parte importante. También sí que ha habido. Exactamente, y que hoy en día no se verifican de la misma manera. Entonces, repitiendo, lo que va a incluir estos 16 estados es la verificación vehicular homologada a la norma 167, y que la discrecionalidad para poder fomentar algunas otras acciones, como el hoy no circula, dependerá a cada uno de los estados de la República. En la Ciudad de México es obligatorio el hoy no circula, derivado de las características de nuestro programa de verificación vehicular. Es el último de los 16 estados
que está inmiscuyéndose aquí. La calidad del aire no es tan mala, los parámetros que ellos tienen son bastante buenos. Entonces no, seguramente no se generará uno hoy no circula por allá, pero en el Estado de México, sí, las condiciones en Hidalgo son distintas, ¿no? Aquí pues la olla que forma Valle de México, etcétera, la altura, todas estas cosas así es. Derivan en otra situación muy distinta a la que enfrentan pues el resto del país. Entonces, bueno, esas son las tres noticias del turno en emisión Oriente que lo tendremos para el año que entra. La verificación vehicular obligatoria para 16 estados y el amparo que se da para el manejo del etanol en las gasolinas a partir de la homologación de la norma 167 que entrará muy pronto. Dice cómo le van a hacer con todos los autos chocolates que circulan en esas 16 entidades, pues igual que aquí, ¿no? Sí. Tienes que llevarlo a verificar y si pasa, pues pasó, ¿no? Dice Rolando, si es combustible de baja calidad, jamás pasarán una verificación vehicular, y bien las mordidas, la corrupción, etcétera. ¿Desde cuándo ese programa ha resuelto el problema? Pues no, por eso decimos, pues tienen que empezar por el principio. Lo que ya hemos dicho aquí es que hay que empezar por el principio, pero los combustibles. Exactamente. Los combustibles, y a la par, pues sí, yo creo que todos quienes tenemos un vehículo, pues queremos mantenerlo en el mejor estado posible, no solo por la gran mayoría por la contaminación, ¿no? Claro, hay gente que no, por no tener los recursos o por no tener la posibilidad de tener un vehículo nuevo, reciente, pero en general pues a todos nos conviene mantener un vehículo en buen estado, pero sí, son precisamente los combustibles los que generan ese tipo de contaminación. Ahora incluso dices el etanol con esta norma que pues en vez de resolver un problema, lo que sería la opción que se nos vendía como futuro el biocombustible, resulta que tampoco, ¿no? Que tampoco, no, bueno, no de la manera en que se hizo. Válgame Dios. Así es que bueno. Sí es una opción, pero no incrementando. No incrementando la cantidad de esta sustancia en el compuesto general de la gasolina. O sea, bueno. Y de la manera en que se hizo, ¿no? Sin consulta. Qué barbaridad. La comisión encargada no saben hacer las cosas. Así es. Pero bueno. Gracias, querido Ricardo. Muchas gracias. Cuando vendan combustible de calidad se evitará la contaminación. Dice, ya lo hemos platicado también, dice el doctor Frisby, que es una de las causas precisamente de la salud y las implicaciones que tienen estos combustibles de muy baja calidad que tenemos aquí y que son pues un mundo de diferencia con las normas que se tienen en los Estados Unidos. Así es. Gracias, Ricardo. Al contrario, Jorge, muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias, queridos. Hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó.